Evitemos juzgar a los demás. Es el título de la lección número 9 de Fe Real. Esta lección está dedicada a los adolescentes, pero no solamente es útil para adolescentes, es muy útil para jóvenes o adultos y cualquier persona que vea este video o lea este folleto de Fe Real saldrá beneficiada porque las enseñanzas que tiene esta lección nos ayudan a todos. Además, recuerden que esta lección está dividida en secciones por día y de cada sección de esta lección podemos extraer una enseñanza. Vamos a comenzar con esta lección y comenzaremos, como ya saben, con la ilustración inicial, que es simplemente una ilustración, pero nos ayuda a comprender un poquito más de lo que se trata esta lección. También aprovecho a recordarle a los adolescentes que van al departamento de intermediarios y estudian este folleto que su lección tiene como característica única que pueden desprender muy fácilmente la hoja que corresponde al estudio de la semana, así que la pueden llevar a cualquier parte para poderla leer y además el sábado al ir a su departamento pueden llevarla guardada, doblada en el bolsillo o en la Biblia o en su bolso que lleven a la iglesia, así que no tienen pretexto para no estudiarla. ¿Quién entiende de verdad a un elefante? Tal vez recordamos un poema muy parecido a esta historia que leímos hace algunas semanas. Todavía hay una lección que debemos aprender al respecto. Hace mucho tiempo vivían 6 ancianos sabios en un pueblo de la India. Todos eran ciegos y los habitantes del pueblo apreciaban mucho a estos ancianos y los protegían. Como estos hombres no podían ver el mundo por sí solos, tenían que imaginarse muchas de sus maravillas. Y es por ello que escuchaban cuidadosamente las historias que contaban los viajeros para aprender todo lo que pudieran sobre la vida más allá de su pequeño pueblo. A los ancianos les daban curiosidad muchas de las historias que escuchaban, pero especialmente les llamaban mucho la atención los elefantes. Había oído que los elefantes podían derribar bosques, llevar pesadas cargas y asustar a grandes y chicos con el fuerte sonido que emitían de sus trompas. Pero también sabían que la hija de Rajá montaba un elefante cuando paseaba por el reino de su padre. ¿Cómo podía el Rajá permitir que su hija se acercara a semejante criatura peligrosa? Los ancianos hablaban día y noche sobre los elefantes. Un elefante debe ser un gigante poderoso, exclamó el primer anciano ciego. Había oído decir que los elefantes eran usados para derribar bosques y construir caminos. No, yo creo que no es así, respondió el segundo anciano. Los elefantes seguramente son dóciles y simpáticos, ya que una princesa puede montarse en su lomo. Ustedes están equivocados. Yo he escuchado que un elefante puede atravesar el corazón de un hombre con sus terribles colmillos, dijo el tercer anciano ciego. Por favor, dijo el cuarto, ninguno tiene razón. Los elefantes son una especie de vacas gigantes. Ustedes saben cómo exagera la gente. Yo estoy seguro que los elefantes son algo mágico, dijo el quinto anciano ciego. Eso explica por qué la hija de Rajá puede montarse encima de él y pasear por el reino sin que le pase nada. Yo no creo que los elefantes existan, dijo el sexto anciano ciego. Creo que todos hemos sido víctimas de un mal chisme. Finalmente, los pobladores se cansaron de todos sus argumentos y concertaron llevar a los ancianos al templo de Rajá para que pudieran conocer la verdadera relación con los elefantes. Se seleccionó a un joven del pueblo para que guiara a los ancianos durante el recorrido. El anciano más pequeño puso su mano sobre el hombro del joven. El segundo anciano puso su mano sobre el hombro de su amigo, y así sucesivamente hasta que todos estuvieron listos para iniciar la marcha hasta el majestuoso palacio de Rajá. Creemos que esta visita resolvió sus problemas y posibilitó que los ancianos vieran a los elefantes de la misma manera. Mi opinión. El papá de Josué le fue infiel a su esposa, de manera que terminaron divorciándose. Durante los años que siguieron al divorcio, Josué exteriorizó la rabia que sentía por el divorcio de sus padres, metiéndose en problemas con la ley. Después de unos años, Josué finalmente decidió encarrilar su vida.
Comenzó a irle bien en el colegio y consiguió un trabajo por las tardes, una novia y recibió una beca para practicar el atletismo en un colegio privado. Se le abrieron las puertas para que más adelante pudiera recibir una beca para estudiar en la universidad, lo que significaría que su madre no tendría que preocuparse por pagar sus estudios. Pero un día desapareció dinero del lugar donde trabajaba y todos comenzaron a sospechar que Josué había vuelto a las andadas. ¿Te parece justa o injusta la actitud de sus compañeros? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué tratan de decir? Nosotros deberíamos ser benévolos en nuestros juicios, porque es posible que los errores de los demás hayan sido los nuestros si hubiésemos estado en sus zapatos. Cuando juzgamos a otros, no estamos definiendo a esa persona, sino a nosotros mismos. Si juzgamos a los demás, no tendremos tiempo para amarlos. No juzguemos a nadie si carecemos de compasión. No juzguemos a nadie hasta que hayamos recorrido 2 veces la luna en sus mocasines. Nunca juzguemos y así nunca estaremos equivocados. Si juzgamos, seamos comprensivos. Si juzgamos, investiguemos. Seamos curiosos, pero no juzguemos. Ni siquiera Dios tiene pensado juzgar a las personas antes de que mueran. Entonces, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? Y entonces, estamos viviendo una edad en la cual lo que nuestros amigos piensan de nosotros tal vez nos parezca más importante que lo que piensan los adultos que nos rodean. Es probable que ya contemos con un grupo de amigos con quienes juntarnos. Tal vez ellos comparten nuestros mismos intereses, las cosas que nos gustan y las que no nos gustan, y lo que hacemos en nuestro tiempo libre y la música que escuchamos. Y es por ello que quizá no haya espacio en nuestra cabeza para alguien más. En cierta medida, no hay nada de malo en ello. Los buenos amigos nos ayudan a vivir esta etapa difícil de nuestra vida en la que pareciera que nuestra mente y nuestro cuerpo piensan por separado y nunca están de acuerdo. Así que si nos sentimos avergonzados de nosotros mismos, lo más probable es que tampoco querramos estar con alguien que nos avergüence en nuestro círculo social. Desafortunadamente, en vez de ser compasivos hacia aquellos que no son como nosotros, tenemos la tendencia a excluir a esas personas de nuestra vida basando nuestro juicio en la apariencia externa de los demás. Jesús dijo que tenemos que evitar esta actitud. Él es el mejor ejemplo de alguien que no juzga ni excluye a los demás. Trató a todos con respeto y preocupación, incluso cuando señaló aspectos de sus vidas que estaban claramente en contra de la ley de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar, permitiendo que otros sean incluidos en nuestro grupo, negándonos a participar cuando alguien se dedique a hablar mal de otras personas y dando pequeños consejos que ayuden a las personas a llevarse bien con los demás. Y si no lo hacemos, tal vez un día estemos en la misma posición que ellos y seremos tratados de la misma manera en que nosotros los tratamos. Así lo dice Dios. Dios dice, leamos a continuación las citas que se encuentran en Mateo 7, 1 al 3, Juan 5, 22, Juan 7, 24, Juan 8, 15, Romanos 2, 1, Santiago 2, 12 y Santiago 4, 11 y 12. También pueden buscar en sus Biblias Juan 12, 47 y el libro de Romanos capítulo 12, versículos 12 y 13. No juzguemos a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. No juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos.
Ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley que nos trae libertad. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Dios nos dice que Él, por medio de su Hijo Jesucristo, es el único que puede juzgar a las personas, y no podríamos esperar otra cosa. Él fue quien nos creó y Jesús nos mostró la vida que tenemos que vivir. Ningún otro en la historia experimentó la clase de tentaciones que enfrentó Jesús y la clase de rechazo que sufrió. Solo Él entiende la experiencia de cada persona que ha habitado y habitará este mundo. De manera que si no podemos tener la experiencia de Jesús, ¿qué nos da derecho a juzgar? No existe nada ni nadie que nos permita juzgar a otros. Lo único que podemos hacer es pedir a Dios que nos ayude a desarrollar la gracia de mirar a otros a través de sus ojos, de escuchar sus experiencias y actuar en consecuencia. Aunque ellos estén haciendo algo que Dios prohíbe, Él no nos pide que los condenemos, sino que los ayudemos. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Jesús mismo nos dice que tal como nosotros juzgamos, así seremos juzgados. Recordemos alguna ocasión en la que hayamos sido juzgados de manera injusta. ¿Cómo nos sentimos? ¿De qué manera haríamos las cosas la siguiente vez? Recordemos que nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades, y si alguna vez hemos juzgado a alguien injustamente, comprometámonos por medio de su poder a no hacerlo nuevamente. ¿Cómo funciona? Recordamos el proverbio, no juzguemos a nadie hasta que hayamos recorrido 2 veces la luna en sus mocasines. Hagamos el siguiente ejercicio. Tratemos de recordar las experiencias que hemos tenido cuando hemos sido juzgados o cuando hemos juzgado a otros. Pensemos en otras formas de experimentar lo que otros han experimentado a fin de entenderlos. Por ejemplo, no juzgar a otros por lo que comen hasta que hayamos comido la comida que ellos comen. Pensemos en diferentes formas de expresar lo que otros han experimentado a fin de entenderlos. Mis queridos chicos y comunidad de Fe Real, sin duda alguna todos hemos caído en la conducta de juzgar a otros y muchas veces sentimos que no los estamos juzgando, pero el simple hecho de hablar algo de lo que nosotros no sabemos o que no comprendemos bien por qué hacen, eso es juzgar a los demás. Incluso, aunque sepamos el tipo de vida que llevan o la forma en que se conducen, tampoco tenemos ningún derecho a juzgarlos, porque aunque nosotros no estemos haciendo lo mismo que hacen ellos, podemos estar haciendo otras cosas que también merecen ser juzgadas. Y recuerden que el único que tiene derecho a juzgar a las personas es Dios. Así que si nos ponemos en las manos de nuestro Dios, poco a poco vamos a ir dominando esa manera de ser. Jesús vivió en esta tierra y sintió lo mismo que nosotros sentimos. Así que si Él pudo, nosotros también podemos lograrlo. Y cada mañana debemos ponernos en las manos de Dios para actuar más semejantes a Jesús. Chicos y chicas, esta verdaderamente es otra lección muy importante que si la estudiamos con detenimiento, a todos, incluso a aquella persona más escéptica, le puede traer una enseñanza, porque todos, como les decía hace un rato, hemos juzgado por lo menos a una persona. Así que decidamos no volver a hacerlo. Y si en algún momento caemos, pidámosle nuevamente a Dios que nos ayude a levantarnos y a no hacerlo. Sí podemos lograrlo, así que los invito a que puedan estudiar nuevamente cada sección de esta lección y también recuerden que en esta lección de la sección Dios dice, pueden elegir un versículo para memorizarlo durante la semana. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga muchísimo, que tengan una linda y bendecida semana y los espero en la siguiente lección de Fe Real.